Muy buenas noches. Es viernes, es 13 de agosto del 2021. Los mexicanos hoy conmemoramos una fecha fundacional de nuestra nación. Se cumplen 500 años hoy de que hubo un desenlace de la batalla por Tenochtitlán, una batalla que duró meses, que, que significó pues la caída en manos de los españoles de Cuauhtémoc, que había sido asesinado por los propios españoles, el emperador Moctezuma. Y bueno, de ese tema vamos a hablar con amplitud el día de hoy, porque bueno, es una fecha que no nos puede pasar desapercibida. También le comento que voy a transmitirle el emocionante, bueno, un fragmento del muy emocionante discurso del presidente López Obrador con motivo de esta fecha y en el marco de la presentación de la enorme maqueta del Templo Mayor en pleno Zócalo, a propósito de estas fechas. Y de eso y más vamos a estar hablando en este tema. Empiezo también por decirle que hoy la librería El Árbol le presenta un libro que contiene discursos en 3 congresos de Fidel Castro Ruz. Evidentemente que se trata de discursos anteriores a 1982. El presidente Castro es un orador singularísimo en la historia de los grandes oradores en el mundo, pues sobresalen los elocuentes como él, pero iba contra lo convencional. Solía decir Winston Churchill que a él le costaba mucho trabajo, varias veces más trabajo, hacer un discurso breve de 5 minutos que un discurso de 2 horas, que era, sí. Fidel Castro, en cambio, hizo de la tribuna una de sus armas para influir en la política mundial, más decisiva su participación en foros internacionales fue memorable, ¿no? Los discursos pronunciados en situaciones específicas, pues ponían al mundo a discutir, no nada más a los cubanos. Y él tenía como característica que duraba, pero horas y horas. Llegó a pronunciar discursos de 8 horas, de más de 8 horas. Y a mí me correspondió asistir a 2 discursos de Fidel Castro en La Habana, porque tuve el honor de ser delegado mexicano en lo que se denominó la Asamblea Continental sobre la Deuda Externa, celebrada en julio de 1985. Tuve ese privilegio y el discurso de inauguración de Fidel Castro fue memorable y el discurso de clausura también. Ambos duraron entre 5 y 6 horas. Lo asombroso es que no había chance de pestañear, su manejo de la expresión verbal, sus giros verbales, su vehemencia. Era un hombre que manoteaba mucho, que era muy enfático, pues hacían de sus exposiciones pues verdaderas aprendizajes. Era un hombre extraordinariamente didáctico. Y bueno, los discursos de Fidel Castro yo los prefiero grabados que leídos, o sea, están videograbados ya buena parte de ellos, pero también leídos son muy interesantes y aquí pues se puede acercar a usted. Evidentemente que Fidel Castro es una personalidad del siglo XX extraordinariamente controvertida, pero a la que nadie le discute su condición de gran estadista para muchos historiadores, el más completo estadista del siglo XX que tuvo el mundo. De mi parte,
soy un convencido, lo digo con mucha transparencia, un admirador de la hazaña que hay de la Revolución Cubana. Eso no significa que yo crea que hay que traer modelos de allá acá. Eso es algo muy importante. Cada país tiene sus condiciones, sus especificidades y nadie puede hacer la tarea copiando, ¿verdad? Que a ver cómo se organizan en otras partes. Entonces, defender mm, eh, este, el, el derecho de los cubanos a la autodeterminación es defender el derecho que tienen ellos a ponerse de acuerdo entre ellos, a resolver sus propios problemas. Como nosotros reivindicamos ese derecho cuando los gringos ocuparon Veracruz con malas intenciones en 1914, dizque, ¿verdad? Donde nos querían ayudar a tumbar a Victoriano Huerta, al mismo que ellos habían puesto en el gobierno y con el cual después tuvieron disgusto. Esa es la historia. Bueno, la verdad es que ojalá que con mirada abierta, mente abierta, sin prejuicio ni a favor ni en contra, se acerque usted a a ese pensador formidable, hombre de pensamiento y de acción que fue Fidel Castro. En otro tema, bueno, es la recomendación de la librería El Árbol, una librería de viejo en el centro histórico de Zacatecas. El COVID sigue portándose mal en Zacatecas. Hoy hay 234 nuevos contagios, de los cuales 24 son menores de 20 años, 119 de 21 a 40, 63 de 41 a 60, y son 25 los que rebasan, los que son adultos mayores. El extremo cronológico es de que pues hay niños de un año y una mujer de 103 años enferma de COVID. Dice nomás el lujo que se va a dar en la vida salir bien librada de COVID a los 103 años. No cabe duda que el mundo era mejor cuando no había tanto químico en los alimentos, ¿eh? Ese es un tema muy importante que ojalá podamos tratarlo pronto con usted. Y hay 5 pacientes que están hospitalizados de estos 34. Los 5 están graves, entre ellos un niño de 7 años. Y la distribución es como sigue: 53 viven en Guadalupe, 44 en Zacatecas, 38 en Fresnillo, 21 en Nochistlán, 18 en Sombrerete, 10 en Jerez, 8 en Ojo Caliente, 6 en Tlaltenango, 6 en General Pánfilo Natera y 4 en Pinos. Allí creo que los gobiernos municipales están siendo ineficaces para conducir a sus habitantes por buen camino en esta etapa. Autorizan fiestas, a veces el propio ayuntamiento organiza las cosas, que festividades y que eso es terrible. Yo creo que debería existir una penalización para la irresponsabilidad, para la omisión. Ayer el doctor Breña Cantú, en la charla que tuvimos, nos dejó muy claro cómo han sido omisos los ayuntamientos que autorizan lo que no deben autorizar. En cuanto a los fallecidos, bueno, por cierto, también quiero recalcar que Nochistlán sigue teniendo un elevado porcentaje de contagiados ya en varios días consecutivos, hoy menos que ayer y antiantier, pero creo que en Nochistlán algo está fallando. Lo mismo podemos advertir en Sombrerete, en Jerez, en Ojo Caliente, en Tlaltenango. Y mire, no es por nada, pero no sé si comparta usted la buena impresión con la que yo me quedé de Martín Álvarez como presidente interino en Fresnillo, Salvador Estrada en Zacatecas y César González en Guadalupe. Hicieron buen trabajo porque estaban concentrados en su tarea.
porque no estaban, como no tenían nada que ganar, no estaban pendientes del escaparate, de dar la nota en el periódico. Y eso les dio calidad, en mi opinión, a tal grado que hicieron su trabajo bien. Bueno, algunos continúa Salvador Estrada y el de Guadalupe, sin los sobresaltos de los titulares. Y yo, esto me reafirma en una convicción. No hicimos bien en aprobar la reelección en este país, porque convierte al ocupante del cargo en candidato perpetuo. O sea, atiende más la candidatura para reelegirse que el trabajo que le corresponde hacer. Creo que es algo que ojalá se pueda dar marcha atrás, hay que hacer autocrítica y soy un convencido de eliminar la reelección en los presidentes municipales, aún en los diputados. ¿Por qué? Porque no cree que se reeligen los mejores, no es cierto. La reelección hasta ahora sirve para entronizar a lo peorcito, claro, no generalizo, pero no creo que hay un criterio que le dé el mérito. Creo que es una equivocación la reelección entre muchas otras cosas. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con el desempeño fallido de muchos gobiernos municipales en todo el país a propósito de lo que les corresponde hacer para que la gente acate las normas. En cuanto a las personas que fallecieron, una pequeñita de Sainalto de 1 año, una mujer de Pinos de 33, un hombre de Ojo Caliente de 37, una mujer de Fresnillo de 43 años y una persona de Genaro Codina de 55 años. Estos sí son fallecidos hoy. Los de ayer ya ves que eran registrados apenas ayer, pero habían fallecido con anterioridad. Hoy sí hay 5 fallecidos. De cualquier manera sigue manteniéndose la tasa de mortalidad baja como efecto de la vacunación, no de otra cosa. Y sigamos insistiendo en la importancia de la vacunación. En México se reporta que hubo 22.758 nuevos contagios y 603 fallecimientos en las últimas 24 horas. 2.000 2.000 menos que ayer y más de 100 menos fallecidos, pero todavía cifras muy, pero muy altas. En otro tema, en Zacatecas hoy se cumple el ritual y David Monreal recibe el bando solemne que le da ya el estatus formal de gobernador electo, ¿verdad? Bueno, es un mecanismo que viene desde la etapa de la Nueva España, ¿verdad? Que se comunicaba, se pregonaba que al nuevo gobernante. Hoy cumple esa formalidad en la Cámara de Diputados, pues lo de rigor, ¿no? No hay nada sobresaliente, salvo un dato. Al Poder Judicial lo representó su titular, Arturo Nale, y al Poder Ejecutivo lo representó el secretario general de Gobierno, Eric Muñoz. Esto simple y sencillamente es un signo de que la transición se tensó. ¿Quién la tensó? Vamos a ver, pero se tensó, indudablemente. Es muy difícil en estos momentos prejuzgar, pero yo no conozco, hasta donde yo recuerdo, una transición que haya significado que los representantes del que va a entrar anoten goles como les llama Alejandro Wong, es decir, que suspendan compras, o sea, que ejercen una autoridad que no tienen, ¿verdad? Y que además hagan denuncias antes de la conclusión. Bueno, la hizo David Monreal, pero procedente de esa comisión de recepción. Es decir, generalmente lo que si había conflicto, salía el conflicto de que no cooperan, de que no están dando información y todo, pero no sacaban juicios concluyentes.
en el proceso, sino que pues, hasta el último, bueno, si recibimos esto, recibimos lo otro, y entonces pues esto ya se tensó, junto con el tropezón que se dieron ambos, el de entrante y el saliente, con el tema de los bonos y con el tema de la ley del Listesac. Supongo yo que alguien le hizo creer a David Monreal que era posible tirar la piedra y esconder la mano, y cuando la ley del Listesac llega a la legislatura, son justamente los diputados que responden a la línea de David Monreal los que se ponen en contra de esa ley, sin adivinar que era de interés del propio David Monreal la aprobación de esa ley. Entonces es un cambio de postura, es un San Benito que, pues que creo yo que se frustró, ya se abortó, al grado tal de que, pues si forzan las cosas, va a ser eh, absolutamente eh, contraproducente, ¿no? En otro tema, hoy se encontraron 5 cuerpos sin vida envueltos en cobijas en la carretera a la salida de Fresnillo para arrancar para Sombrerete, muy cerca de Las Palmas. Usted seguramente ha pasado por esa gasolinera donde se bifurca el camino para Durango y para Torreón, para Río Grande. El 5 cuerpos ejecutaron hoy en pleno día a una persona en Guadalupe, en la colonia Ejidal, y también se reporta una balacera, también en el municipio de Guadalupe, donde se habla de mujeres que le dispararon a la fuerza pública. Bueno, Zacatecas sigue teniendo muchos problemas y ahora sabemos que se ha avanzado en la identidad de los que ayer aparecieron colgados, que 4 a los que han sido identificados son jóvenes de Zacatecas. Bueno, ya sabemos que son de Zacatecas, no sabemos ni quiénes son, ni a qué se dedicaban, ni cuáles las hipótesis viables que los hayan hecho merecedores de una forma de morir tan horripilante. Hay la presunción de los peritos forenses, de los médicos, de que fueron ahorcados vivos, cuando menos 5 de ellos. Es decir, no se les cuelga una vez que están muertos, sino que se les mata con la soga, ahorcándolos. Se sabe que sí, ya la autoridad hace alusión a que sí estaban instaladas las cámaras de videovigilancia. Es hora de conocer los frutos. Ojalá, a lo mejor estamos ante la primera vez que gracias a la cámara de vigilancia se identifica a alguien. Pero ya es hora de ver detenidos, acusados de lo concreto, órdenes de aprehensión giradas, órdenes de aprehensión ejecutadas. Es decir, que funcione la maquinaria completa, porque ¿qué ganamos con estar rehenes del muertómetro? Tantos muertos hoy, tantos muertos ayer, tantos muertos aquí, tantos muertos allá, sin datos que nos permitan visualizar como sociedad lo que nos está sucediendo. Si tenemos que distinguir si los que están cayendo como parte de una lucha entre dos cárteles o se están afectando a gente pacífica, ajena a todas estas actividades, por angas o por mangas. Todo eso pues es algo a lo que tenemos derecho. Hoy me preguntaba un periodista sobre el tema y yo hago votos porque el gobierno de David Monreal haga un retrato hablado a los zacatecanos de la situación de desastre en que va a recibir con toda certeza la situación de seguridad pública en Zacatecas. O sea, para que sepamos de dónde parte y a dónde va llegando. ¿Sí? Es una manera de decir, así recibí la seguridad, con tanto déficit, con tanta gente ejerciendo policía sin haber aprobado los exámenes de confianza,
con este armamento, con estas deficiencias, con estas patrullas, un diagnóstico total, ¿verdad? Porque vivimos en un estado donde hay muchos carros para que se trasladen los burócratas y nos faltan patrullas y ambulancias. Y cuando tenemos patrullas no tenemos para la gasolina. Créame, sé lo que le digo. Es que ojalá el gobernador entrante empiece otra etapa y empiece a hacer el esfuerzo, ¿sí? Sin, evidentemente que, es decir, cuando menos, a mí me gustaría ver un gobernador que le haga la lucha, ¿sí? Sí, que le haga la lucha. Si fracasa, pues entenderemos lo difícil que es tener una victoria, pero que le esté haciendo la lucha, ¿sí? Que esté equivocándose porque está haciendo cosas, no a la distancia, no tratando de voltearse por a otro lado. Y lo mismo esperamos de los presidentes municipales, ¿eh? Los presidentes municipales ya no pueden seguir con la política de Poncio Pilatos. Necesitamos que vengan de la federación a resolvernos nuestros problemas, ¿no? Ellos tienen que... Además, si son muy católicos, acuérdense que mm, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo creo que como política va a ser muy importante para lo que viene. En otro tema vinculado con la justicia en México, pues después de mucho batallar, de muchos esfuerzos para lograr que finalmente los diputados le retiraran el fuero a dos individuos altamente señalados por conductas delictivas como son Saúl Huerta y Mauricio Toledo, sin que se haya logrado el retirarle el fuero al presidente, perdón, al fiscal general del estado de Morelos, pues sucede que tuvieron todo el tiempo del mundo para ponerse a salvo de la autoridad. Mauricio Toledo, como hijo de chilenos, pues, se regresó al país de sus padres, ¿verdad? Y la constitución chilena le da la nacionalidad al que es hijo de chilenos, hijo de un padre o madre chileno. Él es hijo de padre y madre chilenos. Entonces no tiene problema para adquirir la nacionalidad chilena. Y en la constitución de ese país, todavía vigente, está en curso una nueva constitución, pero la que está vigente ahorita dice que el Estado no está obligado a entregar a sus compatriotas, a sus connacionales, salvo que se trate de casos como homicidio, etcétera, ¿no? Es decir, puede complicársele la situación para echarle el guante a Mauricio Toledo. Eso es una lástima, pero eso es una confirmación y, de algo en lo que creo que debemos empeñarnos los ciudadanos mexicanos. Hay que luchar contra el fuero y hay que desconfiar de todo el político que considera que necesita fuero, porque no tiene, porque señala que tiene cola que le pisen o quiere tener la oportunidad de tener cola para que le pisen, ¿no? A lo mejor, y en ese sentido veo un escudo protector al que no quiere renunciar la existencia del fuero. Creo que pues es un tema que vale la pena que nosotros tengamos en la cabeza, ¿no? Un tema de esa impunidad. ¿Quién le dio impunidad? Pues seguramente hay personas de carne y hueso, ¿verdad? Yo no le echo la culpa a las bancadas. Las bancadas obedecen a coordinadores. Los coordinadores sabrá Dios a quién obedezcan. Y generalmente son enjuagues de poquitos. El desafuero es es una frustración para hacer justicia en este país. Y yo estoy convencido de que tenemos que empujar muy fuerte. Dice nada más que contraste cuando correspondió privar de fuero
Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel acudió a, a dar la cara ante la nación. Su vibrante discurso salió por el canal del Congreso y todos los medios de comunicación lo acudieron. Acuérdense que Fox maquinó deshacerse de Andrés Manuel de una manera muy tortuosa y que generó una respuesta impresionante. La marcha contra el desafuero fácil rebasó el 1 millón de personas en la Ciudad de México. En todo eso, pues tuve el honor de formar parte de esa etapa. Yo era diputado federal. ¿Y qué contraste? Le dio la cara y no se huyó. Le retiran el fuero y le dicen, aquí estoy. Y daba ruedas de prensa en espera, ya sin fuero, de que se ejecutara la orden de aprehensión. Era un político que respondió con grandeza ante la embestida que contra él maquinó un grupo poderoso que tenía como fachada Fox. A través de Fox gobernaban poderosos intereses y que pues, nunca se escondió como Saúl Huerta se ha escondido. Él anda evadido, negociando. ¿Sabe qué está negociando según las declaraciones de sus abogados? No cree que está negociando que no lo procesen, sabe que es inevitable y sabe que además lo van a dejar guardado en prisión porque el delito del que se le acusa es grave y no tiene derecho a sufrir el proceso en libertad, a vivirlo en libertad, con una fianza. Va a tener que ir a prisión. Está negociando que la comunidad que le den garantías para que los presos a los que les va a hacer compañía no le hagan lo que según las acusaciones públicas él le hizo a un joven y a un menor de edad. Eso es lo que está negociando. Condiciones, según lo dicen los abogados. Dice que se va a presentar voluntariamente, pero ahorita está escondido. Y Mauricio Toledo dice que no cree en la imparcialidad de los que lo van a juzgar y que él ya tenía compromisos en Chile, que por eso tuvo que irse. Evidentemente que es un prófugo de la justicia. Dice nada más el carácter del asunto de alguien que... Otro que le echó entereza al tema fue René Bejarano. René Bejarano nunca huyó, enfrentó el desafuero, dio la cara y sus abogados acreditaron que no hubo delito que perseguir. No porque no recibiera el dinero en esa escena en donde aparece, ¿no? Sí lo recibió, pero en el momento en que lo recibió no era delito. Y él hizo exactamente lo que una gran cantidad de candidatos hacían en esa época en todo el país, incluyendo Zacatecas, en donde los constructores daban dinero en efectivo a candidatos. Nada más que aquel lo grabaron con un propósito de tumbarlo, ¿verdad? Esto es algo que ya está plenamente confirmado por el que lo grabó, por el empresario Carlos Ahumada. Él escribió un libro que se llama Derecho de Réplica y él relata cómo lo planeó Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Jesús Reyes Orles, hijo, que fue director de Pemex, y otros individuos con Broso, desde luego, como instrumento principal, que fueron los que le entregaron esos videos a Broso, que Broso invitó a René para emboscarlo en esa entrevista, y cómo todo, o sea, ese libro se convirtió en una gran decepción. Se lo recomiendo mucho, el libro de Derecho de Réplica, porque cuando lo anunció el empresario que había estado preso,
que había después huido en Argentina y que se puso a escribir lo que había pasado, todo el mundo esperaba ese libro con mucha emoción, particularmente Carlos Loret de Mola, López Dóriga, Broso no se diga, estaban alborozados, porque ellos entendían que por haber estado en prisión Carlos Ahumada, por ser el responsable de los videos, eso, él iba a lanzar sapos y culebras contra López Obrador. Y para sorpresa de muchos, claro que no habló bien de López Obrador tampoco, pero se puso a hacer un relato de cómo sucedieron las cosas que a los que dejó empinados fueron a Carlos Salinas de Gortari, a Diego Fernández de Ceballos, a Jesús Reyes Heroles, que fue en su departamento esa planeación, a la propia Rosario Robles, la dejó pero como diosa, que era su novia, y desde luego Broso, ¿verdad? Se cayó el ídolo, ¿verdad? Que pensaba que era un pensador crítico y honesto. Y nunca volvieron a mencionar el libro de Carlos Ahumada, Derecho de Réplica, el que estaba destinado a ser muy celebrado en Televisa, en los radios, donde nosotros que esperábamos entrevistas a Carlos Ahumada en todos los medios, nada. ¿Por qué? Porque el contenido del libro le quitó la máscara a toda esa operación política sucia de los videoescándalos que eran parte de toda la lucha para pegarle a López Obrador. A López Obrador. Y López Obrador se mantiene aquí y entonces no se atreven a dictarle la orden de aprehensión porque él no cambia de domicilio. Entonces vivía en Copilco, muy cerca de la UNAM. Y Andrés Manuel declara a los medios, está pendiente y participa en el mitin de la marcha, ¿verdad? Ahí ya participa Muñoz Ledo en esa marcha. Cuauhtémoc Cárdenas, me tocó en la marcha muy cerca del contingente donde iba Cuauhtémoc Cárdenas, que él no alcanzó a llegar al Zócalo, como miles y miles y miles no lo logramos. Y a Muñoz Ledo le fue feo en esa, ¿por qué? Porque Muñoz Ledo participa en esa ocasión después de haber estado en el gobierno de Fox, de Vicente Fox. O sea, Porfirio Muñoz Ledo fue de los estrategas de apoyar a Vicente Fox para que llegara a la presidencia en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, pues una propuesta histórica en la que mucha gente de izquierda se sumó, unos de buena fe y otros por el oportunismo de que este va a ganar, pues entonces vamos a cambiar de camiseta. Y Muñoz Ledo, pues allí inicia su regreso a las filas de la izquierda. Por eso la historia del desafuero en este país es una historia muy rica en enseñanzas y creo que ya se agotó esa figura. Creo que es hora de aprovechar la voluntad política del presidente de la República de que se le retire el fuero a todos. Él ha luchado mucho porque se le retire completamente a él, pero le ponen requisitos acá, requisitos allá. Apenas se está dictaminando en estos días la ley reglamentaria de la reforma que él impulsó, pero la clase política en general no tiene interés en retirar ese candado, ese factor de impunidad que se llama fuero. Y cuando hablamos de en general, hablamos de en general, ¿eh? No crea que hago excepción de algún partido político. Y eso solamente va a venir de abajo, de los ciudadanos, de cualquier ideología. Nosotros no queremos llevar a delincuentes al poder o que gente que llegue sin ser delincuente se convierta en el camino porque
ocasión hace al ladrón, y el fuero es ocasión de delinquir para más de 4. En otro tema histórico, hoy y con la conducción, participación patrocinadora de Marcelo Ebrard en nombre del gobierno mexicano, se inician las pláticas entre entre venezolanos del gobierno que encabeza Nicolás Maduro y su oposición. Ojalá lleguen a acuerdos, ojalá se pongan de acuerdo, como quieran ellos, pero que tengan algo muy en mente. Venezuela es el país con más reservas probadas de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita, más que cualquier otro país. Ese es el fondo de la agresión sistemática contra un gobierno que busca poner distancia con el dominio gringo en su economía. Ese es el problema. ¿Sí? Por eso la propaganda ha convertido a Hugo Chávez en un demonio que tuvo como sucesor a Nicolás Maduro, otro demonio, y que ocultan una circunstancia que es muy conocida en el mundo. Las elecciones venezolanas son las más vigiladas del mundo por la ONU, por comisiones internacionales, por la supervisión encabezada por un expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que siempre han reconocido que sus elecciones son reales, son día de veras. A lo mejor los venezolanos están hasta la coronilla de lo que usted quiera, pero siguen votando la mayoría por su mismo gobierno. Pero la propaganda oculta muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho petróleo de fondo. Mucho petróleo en el fondo. Se les hace agua a la boca a los norteamericanos. Bien, y vayámonos pues ya a esta fiesta histórica. Empecemos para meternos al tema de los 500 años de la batalla por Tenochtitlán, la caída de la gran Tenochtitlán, mire, a mí me emocionó este discurso de nuestro presidente López Obrador. Es de esos días que me siento muy, muy orgulloso de mi presidente, muy contrario a como me sentí cuando vi el discurso de Vicente Fox ante la Real Academia de la Lengua Española, hablando de José Luis Borges en lugar de el poeta argentino Jorge Luis Borges. Escuche usted a nuestro presidente López Obrador. El mismo Semo, autor del libro La conquista, catástrofe de los pueblos originarios, luego de analizar varias fuentes, llega a la conclusión de que en 1518 había en Mesoamérica y en Aridomérica 11 millones de habitantes, y 87 años después, en 1605, la población apenas llegaba a 1.075.000 personas. Este desastre, cataclismo, catástrofe, como se le quiera llamar, permite sostener que la conquista fue un rotundo fracaso. ¿De qué civilización se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la nación, el imperio o la monarquía dominante no logra en 3 siglos de colonización ni siquiera recuperar la población que existía antes de la ocupación militar? De modo que la gran lección de la llamada conquista es que nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados
o con la excusa de la civilización. Las conquistas, las invasiones, las guerras, siempre serán un riesgo para la humanidad. Además del agravio principal, traen consigo afectaciones culturales, sociales y daños colaterales. Suele pasar que la ambición y la tristeza viajan, viven y duermen juntas. Políticos, monarcas y hombres de Estado no deben omitir estas lecciones que surgen de amargas realidades y se convierten en enseñanzas mayores. Pero tampoco debe verse a Cortés como un demonio. Era simplemente un hombre de poder, un militar con valor, aplomo, un militar desalmado, un político audaz y ambicioso, de fortuna, que hábilmente aprovechó las divisiones y las debilidades de los mexicas para imponerse con discursos, argucias, terror y violencia, hasta conseguir apoderarse del anhelado tesoro en oro y plata de Tenochtitlán. Sí, ya. Pues bien, ¿a poco no se siente? A mí me emocionó mucho esta visión. Todo el mundo conoce que Andrés Manuel es un gran aficionado a la historia de México, es un conocedor de la historia, pero a una concepción extraordinaria. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que los españoles fueron portadores de un modelo de sociedad superior, que trajeron que significaron modernidad, civilización, y que sacaron pues del estadio salvaje a los pueblos, ahora que llamamos pueblos originarios. Pero es una gran mentira. Es una gran mentira no porque de todos los pueblos tengamos algo que aprender, evidentemente. Y evidentemente que nuestras raíces españolas y por su conducto también árabes, porque ellos eran portadores de influencia cultural del mundo islámico también, venían de haber sido ocupados durante 800 años, los andaluces. Pero, ¿qué es lo que sucedió en la conquista? Bueno, sucedió que diezmaron la población al grado tal de que en 1910, cuando se inicia, 1810, cuando se inicia la Guerra de Independencia con Miguel Hidalgo, 300 años después, todavía no éramos ni la mitad de habitantes que los españoles habían encontrado en estas tierras, porque el comportamiento de ellos había sido criminal, al grado tal que los primeros 100 años devastaron, muertos, enfermedades, o sea, fueron una gran tragedia humana, un verdadero genocidio lo que cometieron ese grupo de españoles, ¿verdad? Por eso creo que está muy justificada la petición a la corona española de un gesto diplomático de reconocer ese antecedente histórico, ese hecho. Usted sabe que Hernán Cortés llegó peleado con el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, en 2019. Era un pleito por poder y por riqueza, y que aquí tuvo la fortuna de cuando llega y se instala en las costas que ahora del estado de Veracruz, ¿verdad? San Juan de Ulúa, pues que lo hizo 8 años después de que habían llegado un reducido grupo de españoles
que había naufragado en el Caribe y se encontró con dos de ellos muy importantes, Jerónimo de Aguilar, en la que es Veracruz, o sea que había tenido 7, 8 años, Jerónimo de Aguilar, y Gonzalo Guerrero, en Tabasco, ambos españoles, y que tuvieron definiciones distintas ante los españoles. Jerónimo de Aguilar acompañó a Hernán Cortés y junto con la Malinche cumplieron funciones fundamentales para la comunicación entre los españoles y el mundo indígena. Gonzalo Guerrero no, inclusive Gonzalo Guerrero murió como en 1534 combatiendo contra los españoles. Él se hizo, pues, se identificó con el mundo que lo recibió, con el mundo indígena, y combatió al lado de ellos en contra de los españoles. El tema es que la construcción a la victoria política de Hernán Cortés se inició con la entrega del cacique gordo, que era el cacique de Zempoala, asentado en Veracruz, que va de aprontón y le ofrece apoyo a cambio de que hacer una alianza contra el imperio azteca. El imperio azteca era un imperio dominante que, pues, como todos los imperios, opresor de varios pueblos, y este es puente del cacique de Zempoala y que le entregan esclavos, mujeres, para que los tlaxcaltecas hagan lo mismo. Los tlaxcaltecas se dividen. Unos son partidarios de no aliarse con los españoles, de no confiar en ellos, y otros sí. Y hay esa división, los va a hacer que finalmente pierdan los partidarios de no hacer alianza con los españoles, encabezados por Xicoténcatl el joven, no por Xicoténcatl el papá. Entonces, de esa alianza va expandiéndose la ruta hacia la Gran Tenochtitlán. Llegan a Cholula los españoles ya con miles de indígenas guerreros de Zempoala y de Tlaxcala y tlaxcaltecas, y son recibidos por los cholultecas, que también traen bronca con los aztecas, y se les brinda espacios, se les recibe, y los españoles allí con Hernán Cortés a la cabeza planean matar a los cholultecas, y junto con los aliados de Zempoala y de Tlaxcala hacen la enorme matanza de miles y miles de cholultecas, la gran matanza de Cholula, por la cual iban a juzgar al propio Cortés en España en 1529. Fue brutal, mataron niños, ancianos y de sorpresa a todos. O sea, imagínense que las visitas de repente agarran a la gente desprevenida y a matarlos. No los matan los españoles solamente, eran poquitos, eran cientos los españoles, pero traían miles y miles de indígenas subordinados. Y estamos hablando ya de 1519, y luego le entran a la conquista de la Gran Tenochtitlán, que también son recibidos primero como huéspedes por Moctezuma, pero Moctezuma les dice, órale, ya se van. Y en eso se aparece un contratiempo, porque Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, ya está muy enojado con Hernán Cortés y manda capturar a Hernán Cortés, manda 18 navíos cargados de soldados con Pánfilo de Narváez al frente, y Cortés tiene que dejar la Gran Tenochtitlán, regresarse para enfrentar a Pánfilo de Narváez, que lo enfrenta ya con una gran cantidad de aliados indígenas, ya no son españoles contra españoles solamente,
y derrota a Pánfilo de Narváez, logrando quedarse con muchos soldados sobrevivientes que se pasan a su bando, con muchos cañones, con armas, víveres, todo. Y entonces regresa fortalecido a Tenochtitlán, a esa gran ciudad en un lago tan hermosa que describen las crónicas. Y ya en su ausencia, un mes de ausencia, un tipo que iba a venir a morir aquí en Zacatecas ante nuestro gran caudillo de Nochistlán, Zacatecas, ¿verdad? Tenamastle, Pedro de Alvarado, a propósito de una fiesta cívico-religiosa de los aztecas de Coatl, en homenaje a Huitzilopochtli, sin armas, puros bailables y fiestas, todo. Organiza una gran matanza, es la matanza del Templo Mayor. Es una carnicería a cargo de Pedro de Alvarado. Regresa Hernán Cortés y todavía, eso sucedió meses después, se inicia esa batalla, capturan a Moctezuma, lo ejecutan, los españoles lo ejecutan, es falso que haya muerto castigado por los propios indígenas, y se pone al frente de la resistencia el gran Cuauhtémoc. Y un 13 de agosto, hoy hace 500 años, finalmente es capturado el gran Cuauhtémoc. Ya después vendría su tortura, ¿verdad? Que pasó a la historia, ¿verdad? La gran tortura para arrancarle información que nunca les dio, por cierto, ¿verdad? Murió con una gran dignidad, ¿verdad? Y a partir de ahí se inicia, pues, y luego ya vendrá la esclavitud, las encomiendas, el hábito de errar, todo lo que nosotros conocimos, esa terrible justicia el tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿verdad? Que eran, pues, de una crueldad humana inaudita en el nombre de Dios, desde luego, ¿no? Y pues en ese proceso entramos los zacatecanos por dos vías. Por un lado, aquí en la lucha de los Cascanes, en la lucha, la guerra, la batalla del Mixtón, el desafío del gran Tenamastle, la enorme resistencia que dimos en esta región, fue de tal magnitud que tuvo que venir a pelear la florinata del ejército español, y vino Pedro Alvarado y aquí perdió la vida en Zacatecas, el gran conquistador de Guatemala, ¿verdad? El segundo de a bordo de Hernán Cortés en la empresa de la conquista. Y tuvo que venir el primer virrey acá. Y luego vendría pues ya en la etapa, años después, con la fundación de la ciudad de Zacatecas, íbamos a vincularnos a esa historia. Llegarían como socios de exploración de minas un hijo fuera de matrimonio de Hernán Cortés, Martín Cortés, y uno de los fundadores de la ciudad de Zacatecas, Juan de Tolosa. Y eso devino en el matrimonio de Juan de Tolosa con una hermana de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, Leonor Cortés Moctezuma, hija de Hernán Cortés y de Isabel, hija de Moctezuma. Aquí viene pues el linaje. Actualmente se considera, según los historiadores, que hay más o menos 500 descendientes del emperador Moctezuma. Él tenía solo una hija considerada legítima, pero tenía muchos pecadillos, tenía muchos hijos por allí regados, entonces seguramente no se tiene precisión de todos los que descienden de él. Pero Juan de Tolosa
se casó con Leonor Cortés y Moctezuma. Los más connotados descendientes de Moctezuma, lo he comentado en otros programas, son algunos destacados, hay dos destacados miembros de la izquierda mexicana, Pedro y Pablo Moctezuma. Pedro es un gran economista, un gran investigador, que pues conocemos mucho su presencia, lo tuvimos varias veces en Zacatecas, cuando en los años 70, 80. Y Pablo es un fundador de Morena, que fue delegado en Capozalco. Son ambos hermanos de Esteban Moctezuma. Son los Moctezuma Barragán. Son descendientes directos del emperador Moctezuma. Yo le he contado esta historia con anterioridad. Y esa historia, que a mí me parece de una gran actualidad, ¿verdad?, hace pues que en estos momentos se esté discutiendo el pasado con una gran consecuencia para lo nacional. Tiene una extraordinaria importancia para lo nacional. Extraordinaria importancia. Quien piense que eso es cosa del pasado, pues tiene una gran ignorancia, con todo respeto, porque ese debate es identitario. Cualquier sociólogo sabe que la identidad de los pueblos requieren de la memoria histórica como un nutriente fundamental. Por eso es muy ideológico este debate. En estos momentos hay una gran controversia porque un partido de extrema derecha, Vox, se llama, es de España, rememora los 500 años de la caída de Tenochtitlán como un acto de liberación en donde los españoles son los héroes que quitaron del yugo azteca, que liberaron del yugo azteca a millones de habitantes. Pero la matanza fue de tales proporciones que, como hoy lo dice el presidente López Obrador, no puede, fue un fracaso como proyecto civilizatorio. ¿Por qué? Porque en 300 años no nos recuperamos de la enorme mortandad de seres humanos que ocasionó la presencia española en estas tierras, al grado tal de que en la guerra, en los albores del siglo XIX, cuando inicia la independencia, éramos menos de la mitad de los habitantes que había cuando llegaron a estas tierras los españoles, ¿verdad? Como encabezados por Hernán Cortés. Creo que estamos pues nosotros ante una ocasión muy memorable a la que le debemos dedicar mucha reflexión. Hoy quise conectarme con un gran historiador al respecto. Lamentablemente no estaba en la ciudad, pero seguramente pronto vamos a hablar. Este es un tema muy importante. Afortunadamente, el presidente de la República es el primero en los últimos tiempos que tiene una plena conciencia de algo fundamental. Y aquí aprovecho para contestarle al doctor Miguel Gallegos, creo que es el doctor Miguel Gallegos, espero que sí. Él dice: oye, mi oso, no te canses de promulgar tanta demagogia, ¿por qué no te centras en los problemas actuales? Bueno, creo que no es el Miguel Gallegos, no sé si sea el Miguel Gallegos, médico de Pinos, el que yo conozco, pero quien sea, se lo digo con todo respeto. El que quiera centrarse en los problemas de la actualidad sin conocer el pasado, no tiene idea de lo que está intentando, nunca lo va a lograr. Nunca va a entender el presente sin conocimiento exhaustivo del pasado. Por eso, la recuperación de los procesos históricos, eso que se llama memoria colectiva, es fundamental para construir
el presente y sobre todo el futuro de los pueblos. Por eso hay museos, por eso hay historia, por eso hay monumentos, por eso hay debate histórico. ¿Por qué? Precisamente porque para entender los problemas de la actualidad es importante sumergirnos en el pasado. Con todo respeto se ha dicho Miguel Gallegos, que además le hablas a una persona que nunca rehúye entrarle al toro de los problemas actuales más álgidos, pero le entro a los problemas haciendo el esfuerzo de entenderlos y para eso siempre hay que quemarse las pestañas conociendo el pasado, en mi opinión, ¿verdad? ¿Verdad? Quien quiera conocer el pasado, pues hasta un médico, ¿verdad? Pide antecedentes para poder diagnosticar la realidad que tiene enfrente. Le pregunta, oiga, ¿usted ha fumado? ¿O consume alcohol? O sea, ¿por qué le preguntan su pasado personal? Pues para explicarse el presente que está mostrando. Eso es algo que nosotros no debemos perder de vista. Nadie comprende su presente sin tener los antecedentes del pasado. Y México está entrando a una etapa fundamental de la vida de México, en donde lo que hoy estamos viviendo es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica a propósito de este siglo XXI tan rico en conmemoraciones. Se cumplen 700 años de que se fundó esa ciudad que fue la gran Tenochtitlán en ese lago, ¿verdad? Legendario. Era una ciudad rodeada de aguas, con calzadas para llegar a tierra firme, con un sistema de agricultura que asombró el mundo, el de las chinampas, ¿verdad? Esa ciudad se fundó en 1321, según los historiadores. Por lo tanto, estamos cumpliendo de eso 700 años. Y estamos cumpliendo 500 años hoy justamente de la caída de esa gran Tenochtitlán para iniciar su conversión en la Ciudad de México. Y 200 años de que los mexicanos cerramos el ciclo de dominación española con la independencia, con la consumación de la independencia que tuvo lugar el 27 de septiembre también de 1521, no el inicio de la guerra de independencia, sino la consumación resultada de ese acuerdo político que se conoció como el Pacto de las Tres Garantías. Esos son tres conmemoraciones históricas centenarias muy importantes en la memoria nacional. Por eso le doy una gran importancia y seguiré ocupándome del tema en próximas emisiones. Creo que equivale la pena porque, como le digo, aquí la dinastía Moctezuma también se arraigó en Zacatecas por la vía de uno de los 4 conquistadores, Juan de Tolosa, que fue yerno de Hernán Cortés, y de Isabel Moctezuma, hija del emperador Moctezuma. Creo que vale la pena que tengamos presente eso. Y bueno, gracias por todo. Estaré con usted el próximo lunes. Mientras tanto, dispóngase a vivir un grato fin de semana. Yo me lo propongo.